¿Qué tal, profe? Muy buen día tenga usted. Em, a continuación vamos a hacer presentación de nuestro tema, que es estudios geotécnicos. Mi equipo está integrado por Jania Solís, Marlene Acosta, Sebastián Monroy, Clevert Juárez y su servidor Iram Tamayo. A continuación cederé la palabra a mi compañera Jania. Estudio geotécnico, ¿qué es? Pues es el conjunto de actividades que permiten determinar las propiedades de un terreno. La información que aporta es imprescindible para definir el tipo de cimentación y las características para una futura construcción. Las ventajas de un estudio geotécnico es llevar a cabo una mejor definición de las dimensiones y tipología del proyecto. Evita que las cargas soportadas por estructuras de contención u originadas por la cimentación y no comprometer la obra estructural o generar situaciones de inestabilidad en las propias estructuras del terreno. Anticipa posibles problemas de construcción como suelos expansivos, erosión del terreno, deslizamiento, niveles freáticos o licuefacción. También ayuda a decidir cuál es la maquinaria adecuada para la obra al tener conocimiento de los materiales que serán excavados. ¿Cómo se hace un estudio geotécnico? Pues se caracteriza por tener tres tipos de etapas definidas, la cual es el trabajo de campo o campaña in situ, trabajo de laboratorio y redacción del informe final. A continuación, mi compañera seguirá. Sí, bueno, la primera etapa del trabajo de campo es la vista al terreno por parte del técnico especializado para analizar y estudiar todas las variables, la topografía del terreno, existencia de alguna agua o taludes. El objetivo es obtener una visión global del lugar para poder definir las condiciones geotécnicas en el informe final. Bueno, las principales técnicas que se realizan son la calicata, penetrómetros, sondeos y ensayos SPT. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de estas técnicas, la calinata son excavaciones, rosas, pozos o zanjas que se ejecutan mediante medios mecánicos y que permiten acceder al terreno y obtener muestras del mismo para realizar ensayos. Sus resultados se registran en estallidos donde se indica la profundidad, descripción litológica, existencia de filtraciones y también fotografías tomadas in situ. Bueno, los penetrómetros se trata de una de las técnicas de ensayos de penetración que se utilizan más para llevar a cabo un reconocimiento geotécnico. A su vez, existen distintos ensayos de penetración, los estáticos, que van penetrando el terreno de manera continua, y los dinámicos, que penetran el terreno a golpes. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos los sondeos, que es una técnica con la que se performa el terreno con una sonda cilíndrica para sacar muestras y saber qué tipo de terreno hay según la profundidad. Gracias a los sondeos también se puede determinar la presencia de agua. Con toda esta información se elabora la columna estratigráfica que describe la ubicación vertical de unidades de roca en un área específica. Y en los ensayos SPT se trata de un tipo de ensayo de golpeo que contabiliza el número de golpes que son necesarios para la introducción de una toma de muestras tubular. Su objetivo es conocer la resistencia del terreno a dicha profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda etapa es trabajo de laboratorio. Una vez que se extraen las muestras, estas se llevan a un laboratorio para realizar ensayos, los cuales varían en función de las necesidades del proyecto. Estas generalmente se definen en la primera fase del estudio o en esta segunda fase, ya que es cuando realmente se conoce el material sobre el que se va a trabajar. Bueno, en este también hay
procesos. Estos son los análisis químicos, la caracterización y ensayos mecánicos. Siguiente, por favor. Hablando un poco sobre ellos, bueno, los análisis químicos son para la detección de posibles componentes químicos que puedan resultar agresivos para las cimentaciones. Generalmente se busca la presencia de sulfatos, cloro y el grado de acidez del suelo para determinar el tipo de hormigón que se debe utilizar en los trabajos de cimentación. La caracterización, bueno, es el ensayo que permite establecer la granulometría del suelo, es decir, el porcentaje de distintos tamaños de árido del terreno, la plasticidad, la densidad aparente y real y otras propiedades básicas de la composición del suelo. Y por último están los ensayos mecánicos. Bueno, estos permiten conocer la capacidad resistente y la rigidez del material del terreno. Se utilizan mucho para materiales como arcillas y así conocer las propiedades mecánicas del suelo. Siguiente, por favor. Bueno, le cederé la palabra a mi compañero Sebastián. Gracias. Bueno, siguiente les voy a hablar sobre la redacción informe final. En él se detalla el contexto geológico de la zona de estudio, las propiedades geotécnicas y las recomendaciones de diseño y constructivas, como por ejemplo, ¿qué cimentación es más conveniente o se han de emplear zapatas o pilotes? Este suele ser el esquema de un informe geotécnico. Primero es la introducción, objeto, descripción del proyecto, trabajos realizados, recomendaciones constructivas, recomendaciones preventivas para posibles problemas geotécnicos existentes en el futuro en la zona de estudio. Siguiente, por favor. Los estudios geológicos y geotécnicos se realizan para identificar las propiedades de los terrenos y sus estructuras, la naturaleza de los materiales a excavar, la incidencia sobre la estabilidad del terreno natural, las condiciones hidrológicas y de drenaje, los materiales a utilizar en las distintas capas de firme. Siguiente, por favor. ¿Cuándo es necesario el estudio geotécnico? El estudio geotécnico será obligatorio en el proyecto siempre y cuando se vea sujeto a las normativas del LOE y del CTE, así como aquellas otras normativas específicas de aplicación al proyecto que lo requieran. Siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias puede tener no realizar un estudio geotécnico? Problemas geotécnicos. Está el asentamiento del terreno, expansión del terreno, agrietamientos del terreno y las estructuras, desplazamientos y erosión del terreno. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Irán. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que significa el por qué se debe de hacer un estudio geotécnico, las consecuencias que tiene, vamos directamente con más consecuencias, lo que se puede provocar. En primer lugar, tenemos el cierre y daños de vías de comunicación, los daños a las edificaciones a su alrededor y sobre todo, en este caso, a los vehículos, daños graves a los servicios públicos y lo más preocupante, que es la potencial pérdida de vidas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo es que nosotros podemos identificar un problema geotécnico? Para eso hicimos son 8 puntos. El primero es el descuadre de puertas y ventanas, de acuerdo a las complicaciones al intentar tanto abrirlas como cerrarlas. Después viene la aparición de las grietas, ya sean visibles o invisibles, en este caso que sean exteriores o internas dentro de la estructura. Los desniveles, sobre todo, en el caso de las edificaciones, de acuerdo al terreno, pueden ser unos desniveles más altos o más bajos, pero potencialmente pueden ser del mismo error. Después tenemos las depresiones en un terreno. Un ejemplo es cuando en un jardín de área plana no depende o no debería depender de las fórmulas onduladas. Posteriormente tenemos el levantamiento del terreno, lo que son las grietas dentro del terreno, el terreno con topología escalonada, en este caso de un movimiento antiguo que pueden reactivarse como algunos actuales. En este caso,
tipo temblor, pero no natural. Y por último, lo que son las pendientes o las laderas que muestran algún suelo fresco o posibles evidencias de algún deslizamiento. Posteriormente, mi compañero Clevert les va a explicar algunos ejemplos básicos. A mí me tocó la parte de explicar ejemplos básicos para estudios geotécnicos de carretera, que los estudios geológicos y geotécnicos deben considerar los siguientes aspectos para el diseño adecuado y construcción eficiente de carreteras. Para comenzar, en la conformación de terraplenes, tenemos que considerar la conformación con suelos apropiados. El material de los terraplenes tiende a consolidarse. En este apartado también es necesario la contemplación enérgica y sistemática, propiedades del terreno natural de la cimentación y estabilidad de taludes. En el siguiente punto a considerar son los cortes o desmontes. En este caso nada más serían dos puntos que son el reconocimiento técnico adecuado, estabilidad de taludes, naturaleza de los materiales. El siguiente punto sería en explanadas, que es apoyo para el firme. El comportamiento del firme está ligado a las características resistentes de los suelos de la explanada. En este caso, el firme protege a la explanada de los agentes atmosféricos y también da capacidad de soporte de la explanada adecuada. El siguiente punto son los otros problemas geotécnicos, que son las zonas de turbas o de arcillas muy compresibles, zonas de nivel freático muy superficial, zonas de rocas alteradas, erosiones. En este caso ya habíamos visto algunas causas, bueno, ya nos había explicado un compañero, que pueden provocar erosiones y arrastres de materiales en laderas, vados o zonas inundables. Y ah, en este caso también puede haber fallas geológicas. En el siguiente apartado, que en esta parte también es la geología de la zona, la morfología, estratigrafía y litología. En este caso también aparte, también está la tectónica y la hidrología. Bueno, por último, en este punto, las características geotécnicas generales que clasifican cualitativa de los suelos, evaluación de terreno como cimiento y también problemas, estructurales en la zona. Que también, ya para concluir, mm, nuestra conclusión es que el objetivo final del estudio geotécnico es el de dotar a las partes implicadas en el proyecto constructivo de toda la información y recomendaciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, reduciendo con ello el riesgo asociado a este tipo de obras: suelos expansivos, erosión del terreno, deslizamientos, niveles freáticos, licuefacción. Estos son algunos de los problemas geotécnicos que pueden encontrarse en este tipo de proyectos. Un estudio geotécnico bien realizado es la garantía de una obra sin estabilidades futuras. Supone sin lugar a dudas la base sobre la que todo proyecto, tanto de infraestructuras, edificación y minería, debe asentarse. Por lo tanto, un estudio geotécnico es la herramienta más importante para recoger y conocer en detalle los datos geológicos y geotécnicos, ya que servirán de base para definir recomendaciones posteriores a nivel de construcción. Bueno, profesor, eso sería todo. La última diapositiva están nuestras referencias, de donde sacamos la mayoría de nuestra información, y gracias por su atención.